Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta presentación. Yo voy muy cortito a comentarles que esta actividad la realizamos desde el programa de investigación, docencia y extensión universitaria Malvinas y Atlántico Sur de esta facultad, que no es la primera vez que contamos con la presencia de Eduardo en la facultad y que bueno, es un gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros. Así que bueno, yo rápidamente le voy a dar la palabra al doctor Darío Barriera, director de nuestro programa, quien va a presentar a nuestro invitado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Hubo dudas cuando aplaudieron. Pero ahora van a aplaudir más convencidos porque vamos a presentar al invitado. No sin antes agradecer al decano de la facultad, Alejandro Vila, al personal de la facultad por hacer posible este espacio, a los miembros del programa Malvinas Atlántico Sur y de la diplomatura que estuvieron en la logística, en la divulgación del evento, a Paula Echegoyen, que le sé que es parte tuyo, Fernando Caos, la editorial, y por supuesto a Eduardo Sacheri, por visitarnos, por avenirse a esta propuesta y por aceptar esta presentación bajo un formato mestizo entre la interpretación y la conversación, de la cual espero todos salgamos, aunque sea un poquitito modificados, y ustedes, sobre todo, muy animados a leer esta obra que merece toda nuestra atención. Las líneas básicas que presenta nuestro autor están bien resumidas en la solapa del libro que van a comprar, o que ya han comprado, donde dice que nació en Buenos Aires en 1967, que publicó libros de cuentos, varios sobre fútbol, que son célebres, incluso desde antes de ser libro, una serie de libros de historia y varias novelas que dieron mucho que hablar. La editorial saca pecho y dice que ha publicado toda su producción. Esto es lo que dice aquí. Toda su producción. Toda su producción, y esto es comprensible, digamos, que la editorial saque pecho es comprensible porque Eduardo es el autor de éxitos tales como La pregunta de sus ojos, llevada al cine por Campanella como El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar de la mejor película extranjera en el año 2010, o La noche de la usina, llevada al cine por Borenstein en una versión magnífica como La odisea de los giles. Hizo también el guión de Metegol, o como se llamó en España, Futbolín, también filmada por Campanella y ganadora de muchos premios. Y es el autor de Papeles en el viento, película rodada por Juan Taratuto, que dejé para el final porque está muy conectada con algo personal, personalísimo de nuestro invitado, y que él prefiere que se diga el comienzo. En varias entrevistas ha dicho que preferís que esto se diga el comienzo, porque al igual que los protagonistas de esta novela, Eduardo es, lamentablemente, nadie es perfecto, hincha del Rojo Avellaneda Independiente. Y este anfitrión, digamos, si bien no comparte los colores, sí comparte en todo caso con su invitado lo importante que es este renglón en la composición del ADN de un artista o de un profesional. Dije como al pasar que Eduardo es el autor de una historia argentina en 4 tomos, y son realmente, de los cuales yo conozco 2. Hasta ahora salen 2. Estoy bien. No se me da bien mentir. Sería un problema que hubieras leído. Exacto. Yo conozco 2, se me da muy bien no mentir. Muy bien. Y no se trata de libros de ficción, sino de libros de historia, aunque la historia argentina puede dar por la ficción, pero son libros de historia argentina destinados al gran público. ¿Por qué? Porque Sacheri también es profesor de historia, se ha formado en la Universidad Nacional de Luján, donde tuvo grandes profesores, y es también un profesor muy querido por sus estudiantes de nivel medio y superior.
Estos libros de Eduardo, no sé por qué se ríen, es verdad que No, habría que preguntarle a mis alumnos si soy tan querido. yo lo he hecho. He hecho un censo, como cuando censé a los hinchas de Racing en Maciel. Estos libros de Eduardo vienen a solucionar ese gran problema que tenemos todos cuando nos piden, che, recomendame algo para leer sobre historia argentina, que quiero. Bueno, los libros de Eduardo son muy recomendables porque están muy bien escritos y tienen planteos muy sólidos. Es decir, son libros de divulgación histórica hechos por alguien que sabe muy bien de los últimos problemas, los últimos debates en la historia argentina profesional. Pero hoy no estamos acá para hablar de historia. Hoy estamos aquí para presentar una novela, esta novela, que es la más reciente, pero seguramente no la última, y que, parafraseando al gran Juan José Saer, que estamos a 2 días de su aniversario de Santa Fe, además es el año Saer, se trata de una ficción, y una ficción no es el reverso de una verdad. Esta ficción no solamente es una ficción con altas dosis de verosimilitud, sino que además no está reñida para nada con lo que podría ser una experiencia verdadera. Esta novela tiene un título que es una apelación relativa, demasiado lejos. ¿Qué o quién es el que está demasiado lejos para quién? Y está organizada en 3 partes que tienen el nombre de 3 emociones: euforia, inquietud y desolación. La distancia, su inapelable existencia geométrica, pero también su relatividad subjetiva, y las emociones, que replican 3 de los estados de ánimo en que se pueden resumir muy bien aquello que vivimos muchos de nosotros entre el 2 de abril y el 15 de junio de 1982, son las estructuras de hormigón visibles de este hermoso edificio en el que vamos a meternos a continuación. Eduardo, buenas noches, bienvenido de vuelta. Buenas noches, gracias por venir. ¿Me escuchan bien a mí también? Sí. Genial, entonces yo te propongo que reconstruyamos juntos este edificio en una suerte de open house de tu novela, sin spoilearla, comenzando por la pregunta más banal, para seguir después con otra que espero que no lo sea tanto. Entonces, la primera pregunta no apunta hacia el espacio, sino hacia el tema, y es por qué era necesario o necesaria esta nueva ficción sobre Malvinas. Bueno, Darío, por un lado no creo que ninguna ficción mía sea necesaria, aunque entiendo perfectamente por dónde va tu pregunta. En todo caso es necesario para mí, tal vez, bucear en ciertos pasados que a veces son absolutamente individuales, míos y personales, así como el de cualquiera de nosotros, y a veces son más colectivos, más históricos y más de una sociedad. Algunas de mis novelas, no todas, pero algunas de mis novelas hacen eso de recalar en algún punto del pasado reciente, y en general siento que me atraen momentos poco visitados del pasado. Creo que la ficción, las novelas, las películas, las series, las canciones, las obras de teatro, hay momentos que han concitado muchísima atención y momentos en que han concitado poca. Me parece que la guerra de Malvinas es de estos últimos, de los que han sido poco visitados, y mi hipótesis personal es que es un tema incómodo. Por algo en silencio. El silencio no es porque sí. Que no necesariamente es porque sea un tema trágico o doloroso, porque hay temas trágicos y dolorosos que sí han concitado el interés, por ejemplo, de la ficción. La dictadura en general, por ejemplo. Pero la guerra de Malvinas no
estoy diciendo con esto que no haya nada escrito en ficción sobre Malvinas, pero si uno dice, bueno, a ver, relevemos, ¿qué novelas hay sobre Malvinas? Aparece naturalmente El Hechicero de Fouil, aparece Las Islas de Gamerro, aparece algún laburo de Lawrence, pero creo que me sobran los dedos de las dos manos para nombrar novelas ambientadas en Malvinas. Si me voy al cine, está, no hace tanto, pero ya hace casi 20 años, Iluminado por el Fuego, y bastante más atrás y muy encima del final de la guerra, Los Chicos de la Guerra, y no recuerdo más películas, largometrajes ambientados en la guerra. Y me parece que en el teatro nos pasa casi lo mismo. Y si uno dice, bueno, a ver, letras de canciones de rock argentino que hablen de la guerra, me parece que lo mismo. Me interesó indagar en eso. En todo caso, después podemos hablar qué es lo que creo que pasa o qué es lo que justifica ese silencio o el que lo explica. Porque parece que no está bueno tener tanto silencio. Me parece que está mejor traer los temas, independientemente de lo que piense cada uno de esos temas. Porque no vamos a tener la misma perspectiva, pero me parece que está bueno hablar. Sí, es verdad, no es el único tema con el que pasa esto. Es verdad, hace poco dijimos más o menos lo mismo sobre los bombardeos del 55. Por ejemplo. Tema también poco visitado por las ficciones. Ahora las novelas, las ficciones, que en realidad son necesarias en general, para no comprometerte con el autobombo, son necesarias las ficciones para una sociedad, se hacen con muchas cosas. Bueno, sí, básicamente con palabras, sí, pero una novela se hace, por ejemplo, con personajes. Y en esta novela hay algo que vuelve de las otras, quizás, que repite algunos aspectos de tus novelas anteriores, en particular algo que vos llamás con mucho cariño los personajes chiquitos, personajes pequeños, los mozos de la Casa Rosada, Azul, Juárez, los cuatro de las Asturias, Puyen, Alessandri, Solano y Weissman, Alcira, que me encanta, Carlito, Magalí, Antonio, el Conejo, el Negro, Molinero, dejo otros autores. Esta es una elección de personaje para contar una historia polifónica, pero también es una elección para contar una historia desde abajo, porque no son los grandes personajes de la historia. No, es cierto. Como elección política, digamos, para construir esta novela, esto es más una decisión, y acá la pregunta en el lugar adecuado, ¿del novelista o del historiador que sos? A lo mejor de los dos, porque tal vez mi perspectiva como licenciado en historia siempre tiene más que ver con los sujetos colectivos, mucho más que con los sujetos individuales. Siempre me interesó mucho más la historia social o la historia política en clave social y no la historia política de grandes líderes, grandes personajes, etc. Creo que eso me influye y tal vez es mi concepto o cómo tiendo a ver yo la vida. Me interesa más la gente común. En cualquier ámbito me interesa más la gente común y siento que hay mucho más para sacar de personajes creados como gente común. Por supuesto que esta historia, la de la guerra de Malvinas, a lo mejor la tentación de ir a los personajes más célebres es fuerte, porque uno puede decir, bueno, espera, voy a contar esto desde Galtieri, Costa Méndez, el canciller, Menéndez, el gobernador militar, o Jeremy Moore, el comandante de las fuerzas británicas, o Margaret Thatcher. Pero la verdad que... Y además me interesaba qué hicimos. Yo no soy quien para responderlo, pero sí para preguntármelo. ¿Qué hicimos como sociedad durante esos meses? ¿Cómo fuimos? ¿Qué actitudes tomamos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué decisiones no tomamos?
Y entonces ahí me pareció normal bajar a, bueno, lo que pasa en Casa de Gobierno, que no me lo cuente Galtieri, que lo cuente un mozo que lleva los cafés. O la opinión pública, que sea el debate que se produce en un café que está a la vuelta de Plaza de Mayo. O lo que sucede en el mundo diplomático, que no me lo cuente Costamente, que me lo cuente Alcira, que es tercera secretaria de Cancillería en el año 82, o sea, no solo está arrancando en el escalafón, es mujer, es 1982, o sea, está en la periferia de la periferia. Y después la familia de los combatientes, la familia de 2 soldados del Gran Buenos Aires, que son como la otra parte que sentía que también tenía que estar, que tienen una mirada que es diferente a la de la mayoría de la sociedad, con mucha lógica, van viviendo de otro modo ese abril, ese mayo y ese junio. Es un poco largo. Sí, y en esa mirada desde abajo y desde lo social y desde las familias y desde las terceras líneas de Cancillería surgen con mucha importancia, con mucha preponderancia en esta novela, mujeres. Yo además de leerla hice un estudio métrico de la novela. Upa. Y tiene una característica interesante, que es que Alcira y Magalí se llevan el protagonismo de 16 de los 44 capítulos de la primera parte. Las madres, Magalí y Alcira, se quedan con 11 de los 23 de la segunda. Y el mismo triángulo con 16 de los 24 de la parte final. Es decir, que el volumen de participación de las mujeres se va incrementando y hay un increyendo que es cinematográfico, además, porque el señor escribe la película ya, ¿no? Creo que le facilita mucho el trabajo a los directores de cine. Bueno, entonces me han fascinado particularmente algunos de estos personajes femeninos que están muy logrados, creyendo que tienen tu texto las madres, Magalí como hermana, como novia oculta, que se va convirtiendo en un novillito que sufre el silencio, ¿no? Hasta estallar en un enfrentamiento con su padre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es para un novelista meterse en la comunicación de estas sensibilidades que son complejas, son muy complejas? Mira, el tema de los personajes, yo creo que es una de las cosas más desafiantes al momento de escribir una novela. O por lo menos a mí me pasa eso. Yo en general planifico mucho los libros antes de escribir. No todo el mundo lo hace, o sea, capaz que viene autora de ficción y te cuenta, no, yo me voy dejando seguir por el impulso. Funciona, pero en mi caso soy muy de planificar. Lo que planifico sobre todo, o lo más planificable, creo que es la trama, los acontecimientos. Es, bueno, sucede esto, pues sucede esto, pues sucede esto. Por supuesto que le sucede a personajes. Pero por ejemplo, en el caso de esta novela, el nacimiento de los personajes es un nacimiento funcional. Esto que le decía, para narrar la opinión pública necesito a los tipos del café, ¿comprenden? A partir de esa necesidad nacen los tipos del café. ¿Por qué nacen 4 y el dueño? Para tener cierta polifonía y cierta diversidad. No son 2 tipos solo charlando en una mesa de café, porque yo necesito que haya interacciones y diferencias en el... Y no son cualquier tipo de tipos. Lo que pasa, lo que va pasando después, eso en cada ámbito que lo haces. Ahora, cuando empezás a escribir, los personajes son bastante planos, son bastante chatos, vos no los conocés. O sea, vos sabés lo que hacen, porque escribiste vos, pero no sabés cómo son. Recién cuando, y es la parte más difícil de poner en marcha el carro de la novela. Decís, bueno, a ver, escribo este capítulo, donde están estos hablando de este tema.
¿Cuál es el problema? Que hablan todo parecido, que reaccionan todo parecido, que tienen como una aproximación medio similar. Entonces después, como te pasa con una persona, cuanto más tiempo le dedicas, y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3 que estás escribiendo, los vas conociendo más. Y entonces ya te vas convirtiendo fantasiosamente medio como en un testigo de lo que pasa entre esa gente. Como si vos fueras un escribano que va tomando nota de lo que está pasando y vas observando. Y es la parte más emocionante de escribir. Es un pedazo del tiempo de escritura nada más. O sea, toda la etapa que vos pensás el libro, y cuando arrancás el libro es una etapa muy fatigosa, muy monótona, muy trabada, no es placentera. Pero hay un momento, como si, viste, cuando eras chica y armabas algo para jugar, en algún momento te ponías a jugar y ahí fluía. Pero en ese momento, bueno, con los libros pasa lo mismo, con los libros de ficción pasa lo mismo. Tenés que armar todo para que fluya y ahí lo empezás a disfrutar. Lástima que eso en general lo logras cuando estás terminando. Es así. Y entonces cuando terminás, tenés que volver al toque al principio para con el oído así afinado a esa gente, como reescribir un montón de cosas para que todo tenga como la misma carne, como la misma densidad. No sé de qué estamos hablando. No, estamos hablando de lo que venimos a hablar. Sí, yo creo que sí, porque pues me pongo a hablar y que un escritor como vos nos cuente cómo se hace una novela es la idea de ¿cómo me sale a mí? Pero yo siempre aclaro esto, porque capaz que entre ustedes hay alguien que dice, che, pero a mí me encanta escribir ficción y lo hago totalmente distinto. Claro. Y a este tipo le va bien, entonces voy a hacerlo como este tipo. No, porque si a vos te funciona, pero lo importante es que te funcione a vos. A mí me funciona a él. Claro. Tal cual, perfectamente. Hay otra cosa que aparece en esta novela que la traigo de otras tuyas y que es agradable y que me parece que es constitutivo de la literatura Sacheri, que es esta predilección, así como tenés una predilección por los personajes chiquitos, como les decimos cariñosamente, tenés predilección por los espacios descentrados, o que no son centrados. Está el centro de Buenos Aires, por supuesto, está la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, eso es el epicentro, pero no es el epicentro de la novela. Los espacios centrales tampoco están en Malvinas. En esta novela, claro, están en el Gran Buenos Aires, en un bar de congreso, es decir, se trata de una novela sobre Malvinas donde las cosas más importantes pasan en barrios que vos conoces muy bien, además en lugares de la ciudad que seguramente conoces muy bien. Y lo esencial de esta precisión, y acá sí, esto puede ser también materia opinable, es tener la impresión que lo que vuelve muy palpables esos espacios y lo que vuelve muy eficaces esas descripciones son las experiencias de tus personajes. Que no es tanto Sacheri el que aparece contando cómo es el lugar, contando cómo es el taller, sino son los propios personajes los que te cuentan cómo es el territorio. Y eso hace que sea verdaderamente un espacio. Bueno, la idea era justamente seguir conversando sobre esta forma de construir que tenemos. Ya te adelantaste un poco a esto, pero lo mismo que pasa con los personajes, que pasa también con los espacios, los vas viendo más a medida que tus personajes los van diciendo. Yo creo que sí, aunque a lo mejor los espacios son más parte de la primera parte, más de planificación, pero hay algo. En general trato de que sean espacios que conozco, si puedo. Yo no soy muy amigo de los consejos de escritores, lo habrán visto hace unos minutos cuando decía
no te lo tomé en serio lo que estoy diciendo, o esos decálogos que a veces aparecen y consejos para escribir de Julio Cortázar, vas a saber si lo dijo, cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo. Una vez leí algo de Hemingway, donde el tipo decía: escribí de un mundo que conozcas. Y a mí me parece que eso está bueno. Ojo, escriba de lo que escriba, aunque escribas de platos voladores, pero que haya algo de lo que vos sepas. Porque eso, quien te lee, aunque no se dé cuenta, siente que está pisando una base sólida. No les puedo explicar, pero, y le digo como experiencia nuestra como lectores compartida. Vos a veces lees un libro y esta persona conoce este lugar. Es como yo te dijera: voy a inventar mi próxima novela en Rosario. Se va a notar que no soy de Rosario, que no viví en Rosario, que solo vengo de visita a Rosario. O porque voy a demostrar mi desconocimiento de la dinámica de la ciudad, o porque voy a elegir 2 o 3 lugares recontra icónicos a los que solo van los turistas, o modos de hablar que claramente son de la provincia de Buenos Aires y no son de Rosario. A lo mejor el de Buenos Aires no se va a dar cuenta, pero el de Rosario se va a dar cuenta. Entonces, suponete, mis novelas siempre transcurren en el oeste del Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque yo soy del oeste del Gran Buenos Aires. En Castelar, Morón, Ituzaingó, Ramos Mejía. ¿Por qué? Porque son las estaciones del tren. Yo vivo en Castelar toda la vida, o en Ituzaingó. Listo. O sea, ¿de dónde son estos? De Morón y de San Justo, que está por ahí. Eso me parece que le da solidez, porque es un mundo que conozco. No hace falta que vos lo conozcas, pero creo que te lo crees más porque es un mundo que sí existe. Y otra cosa que tiene que ver con esto, que busca solidificar esto que vos decías, Darío, de que son los personajes los que te abren esos mundos. Un cuidado que sí tengo, y soy muy hincha con eso, es nunca cambiar el punto de vista. Eso capaz que me viene en medio de laburar de vez en cuando en cine. Cuando vos escribís un guión es importante ver cuál es el punto de vista, porque también tiene que ver con dónde poner la cámara. Entonces suponete, yo suelo laburar con capítulos cortitos. Si mirás todas mis novelas están hechas en capítulos cortitos. Eso me viene de cuando escribía cuentos. Como yo primero escribía cuentos, después escribí novelas, me acostumbré a esto de algo que se cierra en sí mismo. Pero si vos mirás mis novelas, aunque toda esta novela está escrita en tercera persona, pero cada capítulo tiene el punto de vista de un personaje. Va rotando esto que vos decías. Lo mencionás en relación a las mujeres. Voy a poner, si el capítulo es de Magalí, solo vemos lo que ve Magalí, lo que piensa Magalí. En todo caso, lo que le dicen a Magalí sí, porque Magalí lo está escuchando. Pero eso también a su manera consolida los espacios, porque no está como la cámara volando yo entendiendo, sino está puesta desde un lugar. Estoy diciendo todo mi secreto. Qué barbaridad. Habíamos quedado en esto, estamos consiguiendo, vamos más o menos. Bueno, ya que mencionaste a Magalí, así como las mujeres son muy importantes en este libro, también es interesante la variedad de sensibilidades masculinas que lo habitan. Y hablando de las sensibilidades en general, si bien tus personajes, como te he oído mencionar, no dicen cosas importantes, porque las personas no decimos cosas importantes todo el tiempo, sí hacen lo que hacen todas las personas, ¿sí? Tienen pensamientos complejos y sensaciones profundas. Bueno, esto es algo que está muy logrado en este libro y que tiene que ver con las diferentes formas de registrar dos de las emociones dominantes en la obra, por lo menos para mí como lector, acá nadie tiene por qué compartirlo, que son la angustia y la esperanza. Ahora, si como dice Andrea Calamari, que es una colega tuya de acá de la provincia de Santa Fe,
la literatura no es más que poner una palabrita atrás de la otra. ¿Cómo se logra que tus lectores, te sigo arrancando secretos, cómo lográs que tus lectores compartamos físicamente las sensaciones que están teniendo personas que no existen, personajes de ficción, están en el papel? No sé. Sí, qué bien, ¿no? Para que te diga que no sabe. Yo creo que más allá que uno escribe, o a mí me gusta escribir ficción, así como también me gusta, pero me gusta menos escribirlo de historia. Me gusta más escribir ficción, me siento más libre, más suelto, más autorizado. Yo creo que uno, aunque invente historias, no inventa su modo de ver el mundo. El modo de ver el mundo creo que uno lo plasma en lo que inventa. Hay como una matriz. Y supongo que siempre a lo largo de mi vida me han interesado los sentimientos de la gente. Pero no en abstracto, sino al conocer a otra persona, bueno, lo que piensa, lo que siente, lo que le interesa. Para mí la gente se divide en dos categorías. La única grieta verdaderamente importante en el mundo es esta, que les voy a decir ahora. Tomen apunte. La gente que te escucha cuando hablas y la gente que no te escucha cuando hablas. Es la única grieta insalvable para mí. Porque no me banco a la gente que no te escucha. Pero desde chiquito me acuerdo de amigos de mi viejo con él. Sí, ¿viste? ¿Por qué me cae mal esta mujer? ¿Por qué me cae mal este tipo? Porque me preguntan y no me escuchan lo que les interesa. Claramente no les interesa. Están haciendo una pregunta para quedar bien delante de mi mamá, delante de mi papá. No porque quieran saber cómo me va a primer grado. Porque también había gente que le interesaba saber cómo me iba a primer grado. Bueno, yo quiero ser, no sé si lo soy, pero pretendo ser de lo que sí le importa lo que dice otra persona cuando le está diciendo algo. Entonces, en general trato de que mis personajes, es una estupidez o no sé, escuchar a los personajes, darles aire para que sean, para que se expresen, porque además es un lugar donde yo me puedo permitir la sensibilidad. Yo soy de esos tipos que no pueden llorar de tristeza. Yo estoy muy triste, no puedo llorar. Ahora me pones una película o me enfocas y lloro sin ningún problema. O sea, tengo como desplazada la emocionalidad hacia la estética. No sé si... capaz que sería mejor que yo sí pudiera llorar de emoción en una conversación. Pero que ahora no lo logro. Ahora me pones el final de Los Puentes de Madison. ¿Sabes qué? Me deshidrata. Entonces me doy cuenta que para mí escribir me permite lo mismo. O sea, cuando yo escribo, atravieso un montón de emociones, las mismas emociones que atraviesan mis personajes. Entonces probablemente se cargan de emocionalidad porque es emocionalidad que yo estoy descargando mientras escribo. Es re profundo lo que si lo analiza, sí parece una estupidez, pero si lo analiza, yo creo que se van a ir a su casa y decir, eureka. No, me quedo pensando en esto de la escritura como escucha, porque escuchar a los personajes, naturalmente que es un proceso interior, es un proceso creativo y es un proceso en donde diferentes capas del hojaldre del inconsciente empiezan a salir a flote y a hacerle decir a esos personajes cosas
que tenés adentro, pero que posiblemente no tenés consciente. Pero para eso escribo. La O del sea que consciente y la del inconsciente. la guita que ahorrás en psicólogo es importante. Yo no lo quiero dar envidia. Hágalo, hágalo. Pero, o sea, yo escribo, esto que vengan ustedes hoy acá, es un milagro para mí. Porque yo los libros los escribo para mí. Pero no lo tomen como una cosa de pedantería de no me interesa el público, ojalá no me entiendan. No, nada que ver. ¿Sí? Para mí es una maravilla que algo que yo escribo le pueda gustar a otra persona. Entiendo que lo que pasa es que esa persona se lleva la historia a su propia vida y está buenísimo que pase, pero si no pasara, yo seguiría escribiendo lo mismo, no lo publicaría. Pero yo no empecé a escribir ficción a los 15, que suele ser una edad donde mucha gente que escribe se pone, porque en la adolescencia se empiezan a movilizar un montón de cosas, hay gente que no lo hace bien, gente que sí sigue. Yo empecé a los 20 y pico. A los 20 y largo empecé a escribir ficción. Y empecé a escribir ficción porque me hacía bien. Y me sigue haciendo bien. Sin duda tiene que ver con esto de conectarme con cosas que de otro modo no me conectaría. El fútbol y la literatura me sirven para exactamente lo mismo. Y hoy decías al principio que bueno, había pocas ficciones sobre Malvinas. Creo que hay pocas. Está bien. Entiendo que las recorriste, por eso las mencionaste. Y a pesar de que bueno, es la presentación de tu libro, quería saber si alguna de estas ficciones te había provocado alguna reacción extrema. Quiero decir, me impactó mucho, me gustó muchísimo, o al contrario, me dejó completamente disgustado. ¿Hay alguna de esas ficciones que sea? Mira, lo que me parece en general es que en esta poca literatura que digo, con la idea, y bueno, estar de acuerdo, que hay sobre Malvinas, sobre la guerra de Malvinas, de eso estoy hablando, yo siento que hay una cosa como elusiva, en este sentido. Bueno, como si la guerra de Malvinas fuera un trampolín para ir a otro lado. Suponete, en la de Fowley, que es una gran novela, Los Pichicieros, pero es una madriguera, tiene que ver, Los Pichicieros son una serie de, sobre todo soldados conscriptos, que desertan de sus posiciones y arman una madriguera donde viven, empiezan a ser como una comunidad subterránea, o sea, es muy fantasiosa, fantástica, no es una novela realista. Las Islas de Gamerro hace algo parecido, es como Montoneros y la Gran Ballena Blanca, que es uno de Lawrence. También la guerra de Malvinas termina siendo un escenario de combate entre montoneros exiliados y fuerzas. Quiero una ficción de la guerra, realmente de la guerra, tanto en la lejanía de Buenos Aires como en las propias islas. Eso creo que no sé si lo hablamos antes. No acá digo, pero cuando yo les hablaba de esto del plan de la novela y todo eso, mi plan con esta novela era esos soldados, el Conejo, Antonio y Carlitos, que son clase 62, acaban de irse de baja del servicio militar y son reincorporados y son enviados a la guerra. Eso es esta novela. Y después hay un mayor que es tío de uno de ellos, que también va para las islas. Mi idea original era, los voy a seguir a todos durante estos 3 meses, o sea, tanto a los de Buenos Aires como a los que se van a las islas. Yo la novela la escribo en orden siempre, en orden cronológico, no es que te escribo un capítulo de algo que va a pasar allá en el fondo de la novela y después vuelvo al principio. No, yo voy ordenadito por esto que les decía de los personajes. Pero me pasó cuando, no están las fechas puestas, pero yo tengo la cronología en la cabeza de, el 10 de abril es cuando viene Hay
y Galtieri lo recibe, es usado, la playa está llena, y en esa semana que sigue es donde va la mayoría de los soldados. La mayoría de las tropas las mandan en esa semana siguiente. Cuando esos soldados se van a la guerra, se van a Malvinas, no se van a la guerra, se van a Malvinas, después de la guerra. Ahí me paralicé, no pude seguir escribiendo, pero porque eran como dos mundos que no tenían nada que ver uno con el otro. O sea, una cosa era pasar de la Cancillería en un capítulo al bar de aquella reconquista al siguiente. Otra cosa es pasar de ahí al Monte Dos Hermanas, donde estaban uno haciendo un pozo de zorro para que lo han puesto ahí. ¿Qué tiene que ver esto con algo? O sea, sentía que eran demasiado distintos ambos mundos. Entonces, ahí paré y dije, no, espera, Los Soldados era otra novela. Y lo que sabremos de los soldados es lo que sepa su familia. Y eso es esta novela. Y después, cuando terminé con esa, volví al principio y a escribir la novela de los soldados, que es la que sale en noviembre. Porque no es, pero ojo, no es obligatorio leer las dos. No, porque a mí me revienta como lector, viste, cuando leí este libro, pero no termina. Este libro. No me gusta eso. Entonces, aclaro, no es obligatorio leer las dos, y además las cosas que vos leas acá y que queden medio abiertas, no necesariamente se cierran en la otra novela. Entonces ya sé, alguno que ya la leyó. Eso queda para el tercero. No es tercero. La que sale en noviembre, ¿es como una continuación de esos soldados de Carlitos? Es como yo me lo imagino como si fuera el espejo de los soldados, que primero están en Buenos Aires. O sea, la novela vuelve a arrancar el 2 de abril. Pero si en Demasiado Lejos la mamá de Carlito, Marisa, es el punto de vista que se entera y realiza por la radio y va corriendo a las habitaciones de los hijos a gritarle, en la otra es Carlito que se fastidia porque lo despertaron temprano y dice, ¿qué pasa? Y abre la puerta de la Biblia y dice, tomamos la Malvinas. Claramente después sí se bifurca cuando los soldados se vayan y se aleja totalmente. O por ejemplo, si leyeron esta, la relación de Magalí con el negro Antonio está desde el punto de vista de Magalí, en la otra está desde el punto de vista de Antonio. Y esas cosas, pero insisto, falta que digan, no hagan esto en sus casas, como hacían en el rey. No, no se enojen si se leen la otra porque quieren saber lo que pasa con los soldados, pero si no se enteran del todo, no hay reclamo. Yo la próxima vez que venga a Rosario me fajan en plena calle y mentira. No creo, gente más o menos civilizada. Más o menos civilizado le dijo, A mí me gusta escuchar, no le dijo civilizado y punto. Más o menos civilizado. Conocemos el panel. Bueno, para ir lamentablemente cerrando, después podemos abrir algunas preguntas si tenés ganas, pero para ir cerrando un poco esto, vos empezás el libro con una dedicatoria que dice lo siguiente, voy a hacerlo textual para no fallar. Dedico esta novela a quienes intentan no dejarse encandilar. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los momentos en que vos pensás que Malvinas, que la guerra Malvinas o que hablar de Malvinas en la posguerra es un tema que encandila? Mira, la dedicatoria esa nace probablemente de lo que es mi motor más personal para escribir esta novela, que tiene que ver con mis propios recuerdos de 1982. Tenía 14, estaba en segundo año del secundario, soy clase 67. Y siempre me interesó muchísimo
por la casa en la que me crié, por un montón de cosas. Siempre me interesó muchísimo la política, la noticia, o sea, siempre fui muy de estar encima de eso. Y eso, casi 3 meses no fueron la excepción, al contrario. Y yo recuerdo muy fuertemente cómo me sentí a lo largo de esos meses y qué actitudes tomé a lo largo de esos meses. Yo me sentí encandilado, no en ese momento, pero inmediatamente después, o sea, la noticia de la rendición de las tropas argentinas para los muchos jóvenes que hay acá presentes es absolutamente inesperada, lejos de decir, pero no, inesperada se queda corto. El nivel de manija que tiene la sociedad argentina con lo que piensa que está sucediendo en las islas es enormemente desbordado. Y automáticamente viene el silencio. Automáticamente. Les diría que es muy difícil recordar en imágenes que hayan salido en ese momento de los soldados regresando, por ejemplo. Hecho muy recordado, por ejemplo, en Puerto Madryn, que todos los años lo recuerdan, eso de cómo las panaderías se quedaron sin pan en la ciudad. Es un Buenos Aires, y no creo que en Rosario haya sido distinto. Y también recuerdo muy fuertemente lo que eran mis experiencias de ir a hacer las compras durante el conflicto y lo que era la agenda. Hay algún capítulo de la novela donde Magalí va a la verdulería. Y la señora que está adelante es experta en misiles Exocet, y la de atrás sabe que lo disparan desde los superetendas, los aviones franceses. Que bueno, eso vos lo podés entender como, bueno, parte de lo que fue empaparse de lo que está pasando. Ahora, lo que a mí más me llamó la atención fue que desde el 15 de junio nadie habló más. No digamos, el profundo conocimiento del 10 de junio, sino el silencio del 15. Y mirá, me parece que no éramos todos expertos. El rector de mi escuela, que era un tipo recontra terrible, 1982, o sea, que hizo pasar al frente de los hermanos que tenían digamos, los hermanos de soldados que estaban en las islas, y los aplaudimos, y los pibes no sabían dónde meterse. Los que leyeron la novela ubican ese momento. De repente nada, esa es la sensación de despertarme, pero pará, si nos encandilamos, hablemos. ¿Cómo no? Y no tener con quién hablar. Me parece que la reivindicación argentina sobre las islas no lo definiría como un encandilamiento, pero sí es una cosa inmaterial, sentimental, que ya tiene como un siglo de carnadura. Corregime vos que... Sí, a ver, ahí hay como dos cosas, o quizás más, pero dos cosas claramente diferenciables con el tema del silencio, porque el silencio del que hablas vos no es impuesto. No. Es un silencio espontáneo, vamos a decir, por ahora. Ponele. Pero se condice muy bien con un silencio que sí es ordenado, y que es el silencio que le ordenan a muchos de los soldados, sí, o casi todos los que vuelven. Es un silencio que ordenan a los medios masivos de comunicación, es un silencio que ordenan a los que manejan la agenda pública. Y las señoras
que se habían vuelto especialistas en misiles y otros temas, no se nutrían de otra cosa que de los medios masivos de comunicación. Sí. Realmente, diarios y televisión, en ese momento que no teníamos internet y telefónico. Entonces, digo, son silencios diferentes, pero que están muy emparentados. La sociedad suele ser o reaccionar iracundamente o, al contrario, reaccionar, como pasa en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia, de una manera mansa, con una obediencia que no se sabe qué es obediencia. Y si hay, dando vueltas, una orden de callar, calla. Entonces, a mí me parece que el tema del encandilamiento es muy interesante para abrir este libro, porque lo que interesa el proceso del encandilamiento es quién es el que tiene la linterna. Es decir, el que tiene que tratar de no dejarse encandilar es un sujeto de lo que a vos te interesa en la novela, es un sujeto de la piel. Y el que trata de encandilar, a lo mejor es un tema, pero a lo mejor es una relación, a lo mejor es una corporación, a lo mejor es un conjunto de corporaciones. O sea que ahí me parece que sí que hay mucho para seguir escarbando, porque como vos bien decís, el reclamo, lo que se llama abreviadamente el reclamo soberano sobre las islas, tiene una pata que es un poco complicada, que es el mantra. La repetición de un mantra no es algo racional, es la repetición de un mantra, pero también tiene otra pata que es política y que está resuelta, y que es que se llegó a constituir en una cláusula transitoria de nuestra Constitución por un mecanismo democrático. Eso no es un capricho de dictadores, eso, bueno, lo hicieron congresales constituyentes que llegaron a esta conclusión. Entonces, creo que ahí sí la sociedad civil tiene un espacio, la sociedad argentina tiene un espacio, una arena de discusión importante, y me parece que lo que tenés absoluta razón es que de esto hay que hablar. Porque si no hablamos de esto, no vamos a saber qué hacer. Yo creo que sí. Volviendo al origen de nuestra conversación, Sí. yo siento que nadie es dueño de la verdad. Exacto. Y en todo caso, el sentido de escribir una novela es charlemos. Ojalá te dejes pensando, pero no pensando lo que pienso yo, pensando lo que pienses vos. Y en todo caso conversamos, porque me parece que es un tema profundo y lleno de aristas. Hasta podríamos seguir charlando de esto de los silencios impuestos o no impuestos. A lo mejor me da la sensación, tal vez Darío, bueno, no sé dónde estás vos, por caso me lo dirás. Yo estoy más en el lado del silencio impuesto, porque siento que cuando pudimos hablar, no mucho tiempo después, seguimos sin hablar. Nos llevó mucho ponernos a conversar de nuevo sobre Malvinas. Y siento que la culpa de nos entusiasmamos, nos pasamos de rosca, no medimos lo que le estábamos pidiendo a los soldados, tal vez haya generado a mejor de esto no hablemos. Una de cuyas consecuencias fue que los soldados tampoco podían hablar durante un montón de años. Sí. En ese sentido, lo vinculo más como con una autoimposición vinculada con la vergüenza de decir, asumí muy frívolamente, muy superficialmente que esto era una especie de mundial y no era mundial. Claro. Ese pollo me parece que todavía merece desarmarlo de a poquito con paciencia y con diálogo. Sí, es algo que
bueno, que muchas sociedades atraviesan. Yo pongo como ejemplo siempre lo que está pasando ahora en España con el franquismo, porque es algo que tiene más tiempo, es un trauma que tiene más décadas que este, es un trauma del cual quedan casi muy pocos, nada sobrevivientes, pero es un trauma que tiene su primer tratamiento en serio en los últimos años, ¿no? Entonces son cosas que a las sociedades nos cuesta mucho desandar, y estamos completamente de acuerdo en que de esto sí se habla y que tu novela es una contribución fenomenal para que los que no se han animado hasta ahora comiencen a hacer. Bueno, de fenomenal. Fenomenal. Eduardo, muchas gracias. Te vamos a dar un fuerte aplauso ahora mismo. Bueno, y abusando de la generosidad del invitado, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, ya pidieron primero. Presentate si querés y... Sí, bueno, vivió un Cholulo, de la época que lo tenemos más grande, podemos seguir en la época de Alejandro Apo y comparar. Sí, yo casi me conozco la época de Alejandro Apo, y recuerdo antes de Apo son distintos. Bueno, soy mi nombre es Gustavo Ríos, pertenecemos a los que están compañeros de aquí, ahora a una asociación civil, se llama QUESMAD, grupo de ex soldados movilizados. Y la presencia de hoy fue justamente esto, ¿no? De cómo nos vimos movilizados y reconocidos. Pero tenemos un desafío. A ver. Que cuente la otra historia. De los soldados que no fueron a Malvinas. Los soldados, los veteranos no reconocidos por el Estado. El tercer libro. Escríbalo ustedes, loco. Bueno, hablamos de múltiples voces y de todas las conversaciones pendientes, sin duda es eso. Sí, nosotros justamente eso hablábamos, ¿no? Cuando vos nombrabas ahí de los griegos, que cruzaban, nosotros es como que volvimos otra vez y nos permitió. Así fue de tal manera que los reclamos que tienen ya hace años, esta vez lo tomamos desde otro lugar. Justamente lo que hablaba de la identidad, el derecho de la identidad. Si voy acá, se lo cerca de 80.000, está en Argentina, que estamos en la revolución, en territorio. Es que justamente el Estado Nacional todavía no nos dice qué pasó con nosotros entre el 2 de abril y el 15 de julio. Digo, no sabemos si estuvimos desaparecidos, si estuvimos detenidos, pero sí. No tenemos identidad. No hay una identidad. Y ahí es donde venimos discutiendo, preparando esa audiencia pública que en algún momento vamos a tener. Tiene que ver con eso, ¿no? Desde dónde completar ese epitafio final que tiene la vida. Y creo que bueno, esto que decías tú es lo que nos permite a nosotros empezar a discutir de nuevo y realmente es plausible. Creo que nosotros tenemos dos tiempos en curso, etapa, que hace que Malvinas sea visible. De un lado tiene que ver con ganar el campeonato mundial. Digo, que en la cancha te hablan, en los pies de Malvinas, que no hemos de olvidar, hace también que hoy vamos a afrontar el tema. Y no es casualidad, me parece que justamente aparezca con toda esa fuerza de ese lugar, ese 30 de marzo, específicamente, de Carlos. Porque también te hace recordar que la guerra de Malvinas, tal vez, fue la última etapa más perversa de la dictadura, que mandó a todos sus pibes, una sociedad mandó a los pibes a la guerra. Y la sociedad todavía, creo que por ahí viene la incomodidad que quizás por ahí no la íbamos a discutir todavía. Pero bueno, es un tema que lo estamos desarrollando y lo estamos viendo, así que, mira.
Dale otros tips más y que escriban. Si hay otra manera. Gracias. Adelante. Sí, me acabo de acordar de eso que vos decías, de ese momento, de esa fecha, y hay un hecho que no es menor, y para una sociedad, digamos, volátil, emocionalmente como la Argentina, es una conjunción muy particular, pero más que particular que acá en Argentina, que vinculación. Cuando se puso el retiro el 14 de junio, hace una semana que había empezado el Mundial de España, y Argentina estaba en la fase clasificatoria de la selección de Menotti, iba a validar el título 78, que bueno, clasificó y que se después vino la debacle con Italia y Brasil. Pero hubo hasta la posibilidad de un hipotético partido con Inglaterra, ahí en el 82 mismo. Sí. Y la pregunta que yo me acuerdo que se comentó en mi caso, también quiero que sepa, imagínate ahora, si la selección llega a salir campeón del mundo, esto tiene una redención y nadie se va a poner con el partido. Ahora pienso, ya, que hay cosas locas que hubiese pasado si Argentina, que es un gran equipo, pero ya estaba, hubiese ganado el campeonato, hubiese llegado a la actuación, ¿qué hubiese pasado en relación a toda esa situación? Que ya de por sí, igual esas 3 semanas que pasaron, yo que la gente se puede probar que porque el clásico del 7 de junio, la final de Italia y la Alemania. Pero fíjate todo ello, ¿qué hubiese pasado en un hipótesis de la económica de ciencia ficción? Sí, y también, si vos mirás las formas de celebración vinculadas con el 2 de abril, se parecen mucho a las del Mundial 78 y el Mundial 79, el Mundial Juvenil también. Hay como una iconografía de la celebración que atraviesa, claro, son muy pocos años los que me... Como futbolero, muy futbolero, te hago una mínima observación a lo de las fechas. Durante 2 días se solapó la guerra porque el Mundial arrancó el domingo 13 de junio con la derrota argentina con Bélgica y la rendición fue el 14. Y de hecho hay numerosos testimonios de soldados que escucharon el partido esperando lo que terminó siendo el ataque final sobre la última línea de montes alrededor de Puerto Argentino el día anterior, pero lo de el solapado sí, y naturalmente qué hubiera pasado si te entiendo. Pero ustedes tendrán ese ya muy lejos, esa posibilidad, digamos, que se dio el destino de poder realizar a través de una cosa deportiva que hubiese pasado y que hubiese cambiado totalmente la historia, capaz de lo que antes era político que uno lo siguiente. Si uno lo piensa, es una película de ciencia ficción. Me siguen dando laburo, o sea. Formulá, loco, no vamos más, o sea, me voy acá con una lista de tareas. ¿Alguno más tiene que preguntar algo de periodo? ¿Otro libro que le quieran encargar? No, yo pensaba en relación a lo que mencionabas del silencio y bueno, esto de esa nada que viene después de la derrota, ¿no? Yo pensaba en las cartas, porque a mí también me tomó la escuela secundaria, un poquito más grande que vos, y escribíamos cartas a los soldados, y ocurrió que bastante tiempo después, muchos de los sobrevivientes fueron a buscar a su destinatario, digamos, en realidad su remitente, ¿no? Sí. Y lo vivieron, yo tengo particularmente una amiga que pasó, y lo vio como un fantasma, o sea, no podía asociar a ese hombre que vino a su casa y le tocó el timbre y le explicó que había recibido su carta y trajo su carta con el momento en que ella había escrito esa carta y no sé, se me ocurrió pensar en eso cuando mencionaba. No, es que fíjate la cantidad de aristas que hay que se podrían explorar. Pasa que ponele, yo voluntariamente la novela la termino el 20 de junio, ponele más o menos. Sí. Pero esos hilos siguen, hay un montón de hilos que siguen como esos intercambios epistolares, cosas que iban destinadas y terminaron no llegaron ni a ir, ¿viste? Pero sí. Yo quería hacerte una pregunta sobre lo que contabas de la construcción de la novela, sobre, más allá de que sos historiador, profesor de historia, tuviste que hacer investigación, me imagino. Sí. Porque a mí, yo ya la leí, lo que me pasó en un momento fue que tuve que ir a
a buscar los comunicados. Dije, ¿existen los comunicados? ¿Dónde están? Yo tenía 11 años en la guerra y me acuerdo, todavía me acuerdo de esas cosas. Entonces, lo fui a buscar, lo encontré en YouTube, me lo escuché, se me puso la piel de gallina, ¿no? Y lo vi ahí en tu nombre, ¿no? Es obviamente ficción, claramente, vos lo aclarás, pero está muy presente esa realidad de los comunicados. Tuviste que hacer, me imagino, investigación. Me gustaría que si podés contar algo de cómo fue esa investigación para la novela. Mira, así como comentaba antes que hay muy poca ficción, hay muy buen laburo académico ya vinculado con la guerra y hay mucho material testimonial. Hay cualquier cantidad de testimonios de excombatientes, a veces reportajes, a veces, ¿vieron esos libros como de memorias personales que a lo mejor el autor se garpa la edición y saca 200 libros? De esos leí cualquier cantidad. Leí mucha biografía británica de historia militar, digamos, vinculada con el conflicto, con la perspectiva de los británicos en relación a la batalla. Me leí uno por uno y me sinteticé todos los comunicados del Estado Mayor y todo lo que están citados textuales de cómo los encontré. Porque me parecía también que tanto el lector como los protagonistas de verdad merecían ese respeto, ¿viste? No tocar de oído, porque el peligro que vos tenés a veces cuando escribís sobre algo que te acordás, es que la memoria no es la historia. La memoria es una cosa mucho más emocional, subjetiva, importantísima, pero es otra cosa. Entonces mi recuerdo de la guerra de Malvinas era el recuerdo de un chico de 14 años y habían pasado casi 40. Entonces, les doy un ejemplo pequeñísimo. La geografía de las islas, que a los personajes, aquellos que hayan leído la novela, les preocupa un par de... me están nombrando lugares que no sé dónde quedan. Y decir, mira, Darwin está acá, Pradera del Ganso está acá, Montelongo está acá, Puerto Argentino está acá. Me parecía importante y me llevó mucho tiempo, mucho tiempo. Viste, recopilar material y la parte de la historia diplomática del conflicto, más la historia militar, más la cuestión de los comunicados, más ir a la hemeroteca a revisar diarios y revistas de la época. O sea, bueno, eso, ser profe de historia era como un método que te viene bien. Pero yo soy profe de historia, no soy historiador. Bueno, no soy un académico que genere contenido para sus colegas. Eso lo hacen los historiadores. Igualmente, yo desde mi edad, 41, nací en el 83. A vos te conocí por los cuentos de fútbol, porque soy futbolero, pero con todos los libros, con nosotros La Tormenta y con a la fuerza aprendí cosas que no sabía y que había escuchado por ahí. Lo de Malvinas, yo creo que nadie me lo pudo haber explicado mejor que cómo se ve en este libro. Sacando el contexto histórico, ¿no? O sea, sé qué pasó, porque lo he estudiado en la escuela y porque me he encargado de verlo, pero cómo lo vivía la gente, yo no lo viví. Tenerlo así no me cabe duda que era real, que era así. Y me pasó con nosotros La Tormenta de escuchar cómo los grupos que se llamaban subversivos actuaban, cómo actuaba uno, cómo actuaba otro, y encontrarme con gente de 60 años hoy diciéndole, che, esto era así, y generar charlas que coincidían perfectamente con lo que vi en el libro y que no lo vi en ningún otro lado. Quizás habla de mi poca gana de buscarlo, ¿no? Pero la forma... de que mi libro... La forma... Me acomodaría el flequillo, pero es un problema de... No, pero la forma en la que por lo menos a mí me llegó con la edad que yo tengo... no te lo digo ahora, te cruzo no te lo digo nunca, pero me encantó y me parece genial la forma. ¿No ves? Ahí tenés otra novela que me llevó muchísimo laburo de documentación. Porque el tema de las organizaciones armadas también era un montonazo de laburo académico hecho que me sirvió como para ver semejanza, diferencia, discurso, organización interna. Así que gracias. Una manifestación al final. Dale.
Es una pregunta súper difícil. No, yo tampoco sabría cómo encararla. Lo que yo puedo en todo caso decir es que una de las cosas magníficas que tiene la literatura en general y una novela como esta en particular es que no necesitamos saber quién es el bueno y quién es el malo. Eso lo pone cada uno. Entonces uno disfruta de la novela, disfruta de la literatura, disfruta de una ficción y la valoración moral que queda al final no habla de lo que piensa el autor o lo que dice la novela, habla de nosotros mismos. Entonces, quizás lo que vos tendrías que preguntarte a vos mismo cuando termines de leerla es ¿qué te parece a vos? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque la novela no dice nada de eso. ¿Alguno más antes de que nos vayamos? Sí. Eduardo, como compañero, yo también lo conozco en el programa. Somos todos los que conocemos. La teoría general del mundo me llevó a mi viaje secundario, así que bueno. Lo que le quería preguntar es lo siguiente. Aparte de todo el estudio bibliográfico, por ejemplo, la mesa de café, ¿usted habló con personas en ese momento, como contaba antes que usted escuchaba cuando iba a la panadería, la señora que hablaba de eso? ¿Habló con alguien, digamos, o es una invención suya, por así decirlo, la posición de ellos cuatro? No, en general los personajes son invención, por supuesto que tienen, esas también son maneras de elaborar. Hay gente que escribe y toma mucho de gente real. ¿Viste? Toma o fisonomías o actitudes corporales o formas de hablar. ¿Viste? Yo soy más de mezclar. ¿Viste? Es como las formas de hablar, las formas de decir, pero esas ideas de esos cuatro del café las escuché durante meses y las escuché vinculadas con Malvinas y son posiciones que exceden la cuestión de Malvinas también. Quiero decir, o sea, eso es algo que usted escuchó en su momento y hoy en día, por así decirlo, lo reelaboró desde su punto de vista. O sea, pero a lo mejor lo escuché en diversas personas y yo te lo centralizo, te lo unifico en una y son argumentos. A lo mejor yo lo pongo en el café y lo escuchaba a mis profesores en la escuela, suponete, por decir. Pero es como un gran archivo que uno va generando y saca, pero no sabe bien de dónde lo saca, en mi caso. Y la más importante, usted dice que le cuesta el tema de la lágrima. Cuando van independiente, yo cuando gano Independiente me callo la boca. O sea, y yo puteo. Analicemos, claro, como de raza. No, pero analicémoslo, seamos del club que seamos. A nosotros nos da orgullo cuando nuestro equipo gana. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ahí? Pensémoslo un minuto. ¿Qué hicimos nosotros? A ver, vas a ponerle. No sé, lo eliminamos a Boca. Che, Sachini, te felicito. Claro. Pero por supuesto, yo cuando termino un partido nuestro perdí 3 kilos. Por más allá del padecimiento emocional que uno le pone. Es muy importante. En realidad, es muy cruel el fútbol en eso. Y muy naif también al mismo tiempo. Porque uno pone un montón de del mismo modo que cuando tu equipo juega mal, uno se ofende y se siente humillado. Sí, aparte en primera persona, ¿no? Hicimos tal cosa. Claro, no ganamos, perdimos, no dimos 2 pases seguidos, somos un desastre, somos una maravilla. Gracias. Pero no, por la alusión a maravilla fue un detalle. Gran jugador, un detalle muy el mismo atento. mercado que nosotros nos llevamos a Ávalo. Perdón, sí, continúa. Cosas que pasan. Si quieren hacer una pregunta más o ya terminamos. Si alguno quiere que le firme, Hay gente que quiere. hablen una filita, como seamos organizados. Seamos organizados y. Gracias por